un poco de cómo Agua, fumo. Sí, cómo no. Muchas gracias. Bueno. Bien, continuamos las entrevistas con Ezequiel Martín Quain. Bien. Y que estás presentado en dos concursos, el 42 para ser fiscal y el 43 para ser defensor de primera instancia. correcto. Del fuero penal contravencional y de faltas. ¿Qué opinión tenés sobre la problemática de la usurpación y las diferentes posiciones que tienen la Defensoría y la Fiscalía? Bueno, sobre la problemática de la usurpación, yo escribí junto a Natalia Oman un trabajo que fue presentado en el Premio de Formación Judicial 2010, obtuvo el tercer lugar, tercer premio, y el trabajo en esa oportunidad se centró a una cuestión muy particular, ¿no? Que era sobre la historia de las villas de emergencia en la ciudad de Buenos Aires, haciendo un raconto de los últimos 40 años y sobre la política habitacional que tenía la ciudad de Buenos Aires y específicamente después el tema del 335, ¿no? O sea, el 335, el Código Procesal Penal de la ciudad de Buenos Aires, habilita al fiscal, a pedido de la víctima de una usurpación, a obtener la restitución anticipada del inmueble. En principio, o sea, lo que nosotros advertimos en ese trabajo es que la Fiscalía utiliza ese mecanismo, el 335, como una acción en sí misma, es decir, la Fiscalía no está interesada en participar, en buscar la solución de perseguir o de tener por probado el ilícito penal, sino que busca únicamente, como si fuese una medida autosatisfactiva, simplemente la exclusión a partir del 335. Uno, si analiza las estadísticas tanto del Ministerio Público Fiscal como los informes de gestión que elaboró la Defensoría General, el informe de gestión del 2009 al 2011, se ve que en todos los procesos penales iniciados por 181 bis, siempre la investigación terminaba cuando se producía la restitución del inmueble. Es decir, el Ministerio Público Fiscal tenía únicamente la intención de iniciar un proceso a los fines de lograr la restitución del inmueble, pero después no buscaba perseguir, condenar o resolver el conflicto. O sea, terminaban, uno ve las estadísticas y no ve que haya, se extingan los procesos por algún tipo de solución alternativa o incluso obtenga condenas. Eso aparte de las numerables objeciones que tiene el 335, ¿no? Que si uno hace un análisis de los últimos 15 años, va a ver que hay al mismo tiempo una modificación normativa a nivel civil y a nivel penal al mismo tiempo. En el 1995 se modifica el 680 bis del Código Procesal Penal, del Código Procedimiento Civil y Comercial, que introduce nuevas figuras para lograr desalojos más rápidos, pero a nivel civil. Como eso no funcionó, en el 2000 se modifica el 181, se ingresan nuevas figuras, nuevos medios comisivos como la clandestinidad, como el abuso de confianza, y lo que no se pudo resolver en la instancia civil o a través de un procedimiento civil, cuando se trata de una problemática netamente civil, la usurpación, se buscó darle tratamiento a nivel penal. Se modificaron el tipo del 181 y se incorpora en el Código Procesal Penal de la Nación el artículo 234, si no me falla la memoria, que es una copia prácticamente exacta del 335. Tampoco, acá hay una gran opinión de varios civilistas, ¿no? Como Morelli y demás, que decían que era algo absurdo e insensato tratar de criminalizar un problema que era netamente civil. A esto como había mencionado anteriormente, una enorme de objeciones en términos procedimentales, ¿no? Porque el 335, a diferencia de Nación, que por vía jurisprudencial se estableció que por lo menos tenía que haber una indagatoria, un auto de procesamiento para la procedencia de la medida restitutiva, acá ni siquiera es necesario que se le intime el hecho al imputado. Es decir, se produce una medida cautelar sin que el imputado conozca que tiene un procedimiento penal llevándose en su contra, que está
indicado como un posible imputado o un acusado de un proceso, no tiene una defensa técnica que lo asista, no tiene ni siquiera una defensa técnica a nivel civil, que sepa, digamos, que lo asiste en cuáles son sus derechos en términos de la tenencia o de la posesión que tiene sobre ese inmueble. Y la desproporción de posiciones con las que cuenta el fiscal y con las que cuenta el imputado en este delito, que a veces se le imputa el delito sin haberse ni siquiera constatado los elementos objetivos del tipo necesario, sino ante el pedido del damnificado se va hacia adelante, lo dejan en una posición totalmente desventajosa entre el fiscal y esta persona que muchas veces no tiene ni asistencia técnica penal, ni mucho menos asistencia técnica civil, y en la mayoría de los casos se trata de gente de muy bajos recursos y pocas digamos, capacidades como para poder enfrentarse al despliegue del poder coercitivo del Estado. Buen día. Buen día. ¿Usted cree que es posible el sostenimiento de convicciones ideológicas en el ejercicio de la magistratura? Cuando dice en el ejercicio de la magistratura, dice en el ejercicio del cargo que yo... En cualquiera de sus variantes, como Bien. fiscal, como defensor, como antes, juez. Para responder la pregunta, quiero decir que, si bien yo me presenté en los dos concursos, o sea, mi voluntad es ser defensor oficial. Eso lo tengo muy en claro. Y eso tiene que ver con una vocación que tuve siempre ante el enfrentamiento entre el fuerte y el débil. Siempre opté por estar del lado del débil en las situaciones más infantiles y hasta triviales, ¿no? Antes de que tenga un conocimiento técnico. Pero después, o sea, a lo largo del tiempo, ciertas lecturas, ¿no? O sea, ciertas lecturas, Foucault, Deleuze, la escuela criminológica inglesa, italiana, o sea, esa primera vocación y esa primera elección de estar de un lado me hicieron, digamos, confirmar esas ideas, aceptar esas ideas y creer en esas ideas. El ejercicio de la magistratura siempre implica un posicionamiento estratégico a nivel político, eso lo tengo muy en claro. O sea, creo que es incorrecto un reduccionismo normativista y decir que simplemente uno puede aplicar imparcialmente las normas, sea desde la posición que ocupe, sea desde el rol que ocupe dentro del proceso penal, ¿no? Mi respuesta está abocada al proceso penal, por supuesto, ¿no? Que es lo que manejo, más allá de que puede ser extensivo a otros ámbitos, pero tanto el fiscal como el defensor como el juez, o sea, hay una carga ideológica que es innegable, y eso, si bien a principios del siglo XX podía ser cuestionado, después con todas las distintas escuelas de pensamiento filosófico, político, tomemos el término que mejor nos convenga, es insostenible. Ahora, si es factible sostenerlo, yo creo que eso hace a cada persona. O sea, hay una frase de Peter Handke, que es un escritor alemán, que dice la hora de la voluntad. ¿Cuál es la hora de la voluntad? Es cuando hay que... la hora de la voluntad exige voluntad cuando uno no se tiene que permitir ni vilezas ni bajezas en lo que está haciendo, ¿no? Y yo creo que ser consciente de esa frase de Handke, estar dispuesto a obrar conforme a las propias creencias y esa voluntad hace creo que en parte responde su pregunta, ¿no? O sea... como usted acaba de decir que bueno, lo que más le interesa es el ejercicio de la defensa, si tuviera que optar, ¿no? Por uno de los dos cargos. No me cabe en duda sobre su formación teórica por los pocos minutos que está acá. Pero en relación a su experiencia en el campo, porque el defensor, por lo menos desde la visión que le da la Constitución de la ciudad, tiene que estar muy conectado con los sectores vulnerables, poder comunicarse también en el lenguaje especial que tienen los sectores expoliados en la sociedad argentina. ¿Cuál es su experiencia en el campo, digamos? Bueno, yo aparte, durante la carrera yo he trabajado en distintas ONGs, en donde hacíamos, o sea, primero, o sea, hice con unos amigos del colegio secundario una ONG que eran más que nada gente que venía de económicas y desarrollamos todo un programa de microcréditos en donde trabajábamos en el área de DocSud
O sea, y yo era el único fuera del conocimiento técnico-económico, pero como abogado ayudaba, o sea, y trabajábamos con distintas ONGs tratando de dar estos servicios de microcréditos, ¿no? Y después, o sea, yo también hoy actualmente formo parte de una organización en donde tratamos de defender lo que, digamos, en las distintas comisiones de esta asociación, lo que es toda la problemática social, ¿no? Eso, indudablemente, el contacto con la gente no lo he podido ejercer nunca desde mis conocimientos técnicos jurídicos, porque cuando yo entré al foro en el 2004, entré en un juzgado. Siempre trabajé dentro de la órbita del juzgado. Es decir, yo ingresé como prosecretario administrativo y fui subiendo. Posteriormente fui nombrado prosecretario coadjuvante y actualmente desempeño el cargo de secretario en un juzgado. Con lo cual, desde que soy abogado, desde que fui diplomado por la Universidad de Buenos Aires como abogado, nunca tuve la oportunidad de ejercer o de volcar mis conocimientos técnicos como abogado, es decir, ejerciendo el reconocimiento que me dio el Estado por esos años de carrera. Pero yo creo que es algo que lo tengo. Me gustaría también agregar otra cosa, o sea, yo actualmente estoy terminando de escribir mi tesis de maestría. Yo cursé una maestría en magistratura en la Universidad de Buenos Aires. El tema de mi tesis de maestría es un análisis del Código de Procedimiento en materia penal y sobre las aceptaciones y los rechazos que ese código está teniendo dentro del ámbito de la justicia penal, ¿no? Del fuero penal y contravencional. Lo que hice ahí es más que nada un trabajo de campo, o sea, estuve entrevistando a distintos defensores, fiscales, jueces y camaristas, los defensores, fiscales y jueces, por supuesto, de primera instancia. Y lo que yo vi es que, después de entrevistar a muchos defensores, hay como dos modelos distintos de defensor. Antes tengo que decir una cosa, el nuevo código a partir del sistema acusatorio, la frase sistema acusatorio incorporada en la Constitución de la ciudad, es una noción valija, ¿no? Es una caja de Pandora. Hoy no se sabe cuáles son las extensiones del concepto de sistema acusatorio. Hoy, por ese mandato constitucional y por las características que tiene el Código de Procedimiento Penal, que exige la deformalización y la oralidad en todas sus instancias para la tramitación del proceso, exige cambios de hábito de trabajo, cambios de prácticas, cambios de la idea de perfil de juez, fiscal y defensor que se están discutiendo ahora. O sea, las discusiones sobre el alcance de la mediación, las discusiones sobre el alcance de los roles del fiscal y del juez en el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba, son discusiones que hacen a cuál es el rol del nuevo fiscal y del nuevo defensor en un sistema de tipo oral, acusatorio y adversarial. Volviendo al tema que yo vi, hay dos modelos de defensor. Hay un defensor, teniendo en cuenta que la gran mayoría de la planta de primera instancia y cámara viene de la justicia nacional y viene formado con un bagaje de 150 años de código de procedimiento escrito y apenas 10 años de un procedimiento mixto que es el código Levene, con lo cual arrastran prácticas de un sistema judicial propiamente de la colonia. Entonces, ante estas entrevistas con los defensores yo veo dos perfiles muy distintos. El perfil del defensor que viene con todas las taras, las prácticas y las necesidades del sistema nacional, que es un glosador de expedientes que no está fuera del despacho y que lo único que hace es buscar el error en el expediente, la nulidad torpe del fiscal. Y por otro lado, defensores que adoptaron de manera plena los desafíos del nuevo modelo. Defensores que tienen una lógica proactiva, que buscan generar su propia prueba, su propia teoría del caso, que le exigen a la Defensoría General oficinas para que lo asistan en su rol de defensor, así como la Fiscalía tiene el CIG, el Centro de Investigaciones Judiciales, defensores que le exigen a la Defensoría una oficina como es actualmente la oficina de la OAT, la Oficina de Asistencia Técnica, que lo provee de personas de carácter técnico, psiquiatras, peritos, investigadores para realizar las tareas de investigación para la formulación de su caso. Una idea de defensor mucho más proactivo, que está fuera de la Defensoría, que sale a buscar el caso, que sale a buscar, en los casos en los que es posible, enfrentar la teoría del caso de la Fiscalía, y en los casos en que no es factible, buscar el error de la Fiscalía.
defensores que empiezan a pensar la prueba y la estrategia del caso una vez que reciben el requerimiento del fiscal, viejo modelo, a defensores que están pensando en la teoría del caso y que están pensando en la prueba en el momento en que detuvieron a la persona. Ese es el minuto 1 en donde empiezan a pensar las estrategias, diagramar las estrategias, buscar la prueba. Son dos modalidades de defensor totalmente distintas. ¿Cuál es la modalidad de defensor correcta? Yo creo que esta última, la de un defensor proactivo, la de un defensor que conoce cuáles son las facilidades y las facultades que le da la Defensoría General y que puede usar todas las herramientas que le da la Defensoría General y con todas las herramientas puede desarrollar una estrategia defensiva correcta, ¿no? Correcto. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. Buenos días. En base a la argumentación que ha hecho recién, ¿cómo cree que es el rol de la víctima en el nuevo proceso? El rol de la víctima y la relación de la víctima con el fiscal. En general, Bueno. ¿cómo ve usted a la víctima? Bueno, en primer lugar, o sea, nuestro Código de Procedimiento le otorga a la víctima una serie de derechos. O sea, usualmente en el sistema nacional la víctima era el conminado de piedra, ¿no? Pero ahora, a través de distintos instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional y la propia redacción de nuestra Constitución local y el texto específico del Código Procesal Penal le otorgan ciertos derechos a la víctima. No hay que perder de vista una cosa, o sea, que según el artículo 91 del Código Procesal Penal, el fin que tiene el procedimiento penal en nuestra justicia es, en primer lugar, la resolución del conflicto y, en segundo lugar, dotarlo al fiscal de los elementos de prueba para decidir si va a juicio o no, si busca elegir la finalización de la causa en un proceso penal. Pero el primer objetivo que fijó el legislador es la resolución del conflicto. Cuando hablamos de resolución del conflicto, estamos hablando del protagonismo de la víctima. Por eso, esas ideas de justicia restaurativa que se expresan y se efectivizan en los modelos de mediación que está previsto en el Código y que por otro lado el Tribunal Superior de Justicia confirmó su constitucionalidad. La víctima tiene un rol importante. La víctima tiene un rol importante en tanto que se busca la resolución del conflicto de la víctima. Ahora, así como había dicho que todavía están pendientes de discusión los perfiles de fiscal, los perfiles de defensor, los perfiles de juez en este nuevo modelo que no tiene ni 10 años de funcionamiento, o sea, y esto amerita discusiones por parte de todos, o sea, por parte del Consejo de la Magistratura, de los propios operadores judiciales, por parte de los legisladores. No está claro cuál es el rol del fiscal y la víctima. Si el fiscal tiene que ser él, por decirlo de alguna manera, el abogado defensor de la víctima y defender a ultranza las opiniones de la víctima, o si por otro lado tiene que regirse por el artículo 5 del Código Procesal Penal, el régimen de objetividad y por el principio de objetividad que tiene como fiscal y obrar en defensa de la legalidad, en algunos casos hacer caso omiso a lo que diga la víctima y afianzar el derecho constitucional previsto en el 120 que regula el Ministerio Público Fiscal y el principio de objetividad del 105. Pero son discusiones que están todavía pendientes y todavía no hay una clara decisión. Gracias. Luego, muchas gracias.